Vamos a desarrollar ahora una introducción a la exploración física del paciente con lesiones traumatológicas. ¿Ok? Estamos hablando de semiología del aparato locomotor. Pero es una revisión básicamente de algunos signos, síntomas, características del examen físico que debemos tener cuando tenemos una persona con una fractura, con una luxación o un esguince. De hecho, que la ampliación de todo esto asociado a algunos factores clínicos y el tratamiento lo vamos a ver en el capítulo de traumatología. ¿Ok? En la revisión de los fundamentos teóricos de las lesiones traumatológicas. Entonces, ahora básicamente nos enfocamos en algunos principios generales. Primero, que tienen que tener en cuenta algunas cosas sencillas, recordar algo acerca de los planos, ¿verdad? Los planos a la hora de explorar a un paciente o de ver sus distintos tipos de movimiento. Vean que hay dos planos verticales y hay un plano horizontal. El plano horizontal le pueden llamar un simple plano horizontal o le pueden llamar un plano transversal, ¿no es cierto? Ya eso no, creo que no hay ahí ningún problema. En cambio, los dos que están verticales son dos. El verdecito, no olviden que se llama el plano coronal, ¿sí? El plano coronal y acá el medio lilita, de color lila, se denomina el plano sagital, ¿verdad? Plano coronal, plano sagital, plano coronal, plano horizontal, transversal. Sobre esos planos es que vamos a ver los distintos tipos de movimiento que hay. Ahora, los movimientos en el cuerpo se basan de acuerdo al tipo de articulación. Esta parte de articulaciones lo trabajamos en anatomía, en la revisión de anatomía del aparato locomotor, así que no lo vamos a repetir. Pero sí recordar solamente a manera de repaso los distintos tipos de articulaciones. Acuérdense que esta que está como una esfera es la enartrosis, ¿no? Característico de la cadera y el hombro. Luego viene la articulación condílea, que es o elipsoidea, que es característico de la muñeca, del codo, etc. Luego viene la articulación plana. Luego viene la articulación en silla de montar o articulación en encaje recíproco, la articulación en pivot, en la articulación troclear o en bisagra, y finalmente la articulación en pivot, ¿no es cierto? O articulación trocoide que gira de un lado a otro. Todos estos tipos de articulaciones hacen que tengamos al final distintos tipos de movimientos, y esto es lo que quiero que tengamos bien claro. A la hora que revisemos fundamentos teóricos de traumatología, vamos a tener que conocer los distintos tipos de movimientos y posiciones que tienen las extremidades de acuerdo al tipo de articulación que tengan. En esta primera imagen, quiero que reconozcan el tipo de movimiento. Miren, cuando a nivel del codo, la que está moviéndose acá es el codo, la articulación del codo, se da está en la posición rosada, en la rosadita. ¿Qué movimiento estamos viendo? Una flexión del codo. Flexión del codo. En cambio, cuando el codo se va para atrás o se estira con todo el antebrazo, estamos hablando de una extensión, ¿no es cierto? Flexión y extensión, ¿ya? Sin embargo, hay un error muy común a la hora de pensar que todo lo que va para adelante es flexión y todo lo que va para atrás es extensión. No. Porque, por ejemplo, acá en la imagen de abajo, en el caso de la rodilla, porque es la rodilla la que ya también está haciendo este movimiento, cuando se va hacia adelante se denomina extensión, y cuando se va para atrás se llama flexión. ¿Ok? Extensión y flexión. Muy bien. Eso es en el caso de la rodilla. Flexión para acá, extensión para abajo. Extensión para adelante, flexión para atrás. Mucho cuidado. ¿Ok? En este caso los movimientos están dados por el codo y la rodilla. Ahora, vamos a esta imagen que también la tienen. Hablemos del hombro. Voy a cambiar de color. El hombro. El hombro hace, cuando estamos en la celeste de adelante, es una flexión, que el hombro se flexiona así, cuando están marchando. La marcha, ¿no? El movimiento de marcha, cuando están hacia adelante. Eso es una flexión del hombro. Y cuando se va para atrás, es una extensión. Entonces, el hombro puede flexionar y puede extender. Lo mismo que la cadera.
La caderita, igual, cuando se va para adelante, todo el miembro inferior, están flexionando la cadera. Y cuando se va para atrás, están extendiendo la cadera, ¿ok? Muy bien. ¿Se acuerdan qué músculo hace la extensión? El glúteo mayor. ¿Y quién flexiona la cadera? El músculo iliopsoas, ¿no? El iliopsoas que viene desde el abdomen incluso. El iliopsoas. Entonces, dependiendo de qué músculo, ahí está. Flexores y extensores del hombro y la cadera. Vamos a ver con los dedos de la mano. Cuando están cerraditos los dedos, de esta manera, están flexionando los dedos. Pero, ahí son las flexiones interfalángicas, ¿no? Pero cuando están en el celestito, están en una extensión de los dedos. Entonces, los flexores, estos están por los flexores comunes de los dedos o por los extensores comunes de los dedos de la mano. Bien. Luego viene, este movimiento es clave que lo tengan claro. ¿Ok? Clave. Miren, la imagen rosada de arriba son movimientos de la muñeca, ¿ya? Cuando la mano se va hacia su parte dorsal, están haciendo una extensión. Pero cuando se va hacia su lado ventral, están haciendo una flexión. Sin embargo, no son los nombres como usualmente se les conoce. Si esto no lo tienen claro, van a cometer constantemente errores en lesiones del miembro superior, sobre todo en fractura de Coles, de Smith, etc. A la flexión se le llama también, cuando usan dos palabras, flexión palmar o palmiflexión. Pero en cambio a la extensión, el nombre más completo, más largo, más técnico es flexión dorsal o dorsiflexión. Miren que cuando van a usar una sola palabra le llaman simplemente extensión. Pero lo más apropiado es decir dorsiflexión, porque están flexionando hacia su cara dorsal. Ustedes dirán, pero ¿por qué mejor no le digo extensión dorsal, si refuerza el término? No, el término extensión dorsal o dorsiextensión no existe. Esto ya es consenso de las formas de movimiento. ¿Ok? Por favor, lo voy a resaltar porque si esto no lo tienen claro, vamos a tener serios problemas. Bien, listo. Entonces, flexión dorsal, extensión o flexión palmar. Lo mismo pasa con el pie. El piecito, cuando está en la posición rosada, se llama dorsiflexión. Estoy poniendo su sinónimo, dorsiflexión o flexión dorsal. En cambio, acá abajo se le llama plantiflexión o flexión plantar. Igual, si van a usar una sola palabra, el de arriba sería extensión y el de abajo sería flexión. ¿Ok? Mucho cuidado, por favor, con esta parte de la lámina. Estos dos movimientos son claves, porque los confunden con frecuencia. ¿Ok? Por supuesto que los que hacen extensión o dorsiflexión son músculos que van por la parte anterior, ¿verdad?, de la pierna. Y los que hacen flexión plantar o simplemente flexión son los que están yendo por la parte posterior y que jalan al piecito. ¿Qué más? Estos movimientos se denominan pronación. La posición que están adoptando se llama pronación o supinación. Voy a empezar con el de la mano. Cuando la palma de la mano está mostrándose hacia arriba, el antebrazo gira, ¿ya? Y la palma se muestra hacia arriba, están en una posición supina. Pero cuando todo gira, antebrazo y palma están apuntando hacia abajo, hacia el piso, se llama pronación. Entonces, supongamos que estamos viendo la palma, eso se llama supinación, y esto hacia abajo se llama pronación. Yo tengo una forma de recordar esto que a mí me ayuda. No sé si a ustedes les podría servir. Cuando la palma es la que manda, ¿no? Ya, si no tienen claro quién manda, ya, pues ya fuimos. Cuando la palma está hacia el sol, apunta hacia el sol, ¿verdad? Es una supinación, con S de sol. Pero cuando la palma apunta al piso, con P de piso, pronación. Entonces, cuando quieren mostrar su palma, están supinando. Cuando ocultan su palma, están pronando. ¿Ok? Hacia el sol, con S de sol, y hacia el piso. ¿Ok? Listo, eso lo voy a hacer arriba. Lo mismo, el mismo fundamento es para hablar del pie. Ahí está.
El mismo fundamento es para hablar del piecito. Cuando la planta del pie la están... Miren el rosadito, al rosado. Esta es la parte interna, ¿no? Cuando la planta del pie, imagínense que estos son mis pies, las están queriendo mostrar, girar, para mostrar sus plantas, como si estuviera mostrando sus palmas, están supinando, están haciendo una supinación del pie. En cambio, cuando están ocultando sus plantas, cuando se están hundiendo hacia el medio y se están ocultando, eso está en una pronación. Pronación, ¿ok? El movimiento es ese, supinación, pronación. Hay otra forma en la que ese movimiento se les puede describir con otros términos. Al rosado, al de la supinación del miembro del pie, se les llama también inversión. Un mecanismo común por el cual ocurren los esguinces de tobillo, ¿verdad? Estos esguinces, estos ligamentos. ¿Cuál era el ligamento que más se lesionaba? El peroneo astragaliano anterior. En cambio, el de la pronación se denomina también eversión. ¿Ok? Muy bien. Ahora, incluso el tobillo está adoptando acá una posición particular. Cuando el tobillo, el pie se está metiendo hacia adentro y está formando un ángulo en esa posición, se denomina varo, posición pie en varo. Pero cuando el ángulo hace que el movimiento hace que el pie se quede hacia afuera, se desvíe hacia afuera, estamos hablando de un valgo. ¿Okay? Varo y valgo del tobillo. Vean entonces que en el pie pueden usar muchos términos que si bien no son exactamente lo mismo, pero cuando veamos esa posición pueden usar varios de esos nombres. El rosado está en varo, está en supinación y está en inversión. Y el celeste está en valgo, en pronación y en eversión. Notan que el celeste, por ejemplo, es una posición clásica del pie plano. ¿Sí? El pie plano, solo como aplicación clínica, está en posición ¿en qué? En prono-valgo. El celestito es un pie plano. En cambio, el rosado viene a ser un pie bot o pie sambo, ¿no? Que justamente está en la posición varo-supino. Equino, varo, supino, aducto. Después lo vamos a ver. Muy bien, listo. Incluso en el pie podemos usar, en estos movimientos del pie, podemos usar otro término más, lo voy a poner de moradito. El rosadito se está aproximando hacia adentro, hacia la línea media. Entonces, ¿cuál es el nombre correcto para hablar de aproximación? Aducción. Está aduciéndose el pie. En cambio, el celeste se está alejando, se está separando. ¿Cuál es el nombre técnico para hablar de separación? Abducción. Bien, listo. Entonces dense cuenta que con una sola posición de pie ustedes pueden sacar varios nombres, varias formas de describirlo. ¿Ok? Listo. Interesante la parte del piecito. ¿Ah? Sobre todo, lo que más quiero que tengan claro es esto de acá. Pronosupino, pronosupino. ¿Ok? ¿Qué más? Cuando vamos otra vez con el hombro. Cuando el hombro sale, se separa. Cuando está haciendo separación se llama abducción, que para efectos de nuestro curso vamos a decirle abducción. Lo vamos a pronunciar así para tener menos dificultades, menos confusiones, ¿ya? Y cuando se está aproximando se llama, sin B, aducción. Aducción y abducción. Igual el miembro inferior, la cadera. La cadera también hace abducción y hace aducción. ¿Ok? ¿Listo? Noten un detalle respecto a estas líneas circulares que están viendo en el miembro superior. Cuando ocurre esta línea de acá arriba, todo el hombro que está haciendo rotación externa. Está rotando hacia afuera, ¿no es cierto? Así. Está rotando hacia afuera, todo el miembro superior. Todo desde el hombro, ¿ah? La rotación viene desde el hombro. Rotación externa. En cambio, la flechita de abajo está mostrando una rotación interna. Viene desde el hombro, por eso se han dibujado toda la línea negra del eje. Y la cadera también hace rotación externa, pero también hace rotación interna. ¿Ok? Listo. Muy bien, entonces con eso van a tener claro todos los movimientos, o muchos de ellos, que suele realizar. Uno más, el hombro y la cadera hacen un movimiento adicional que no está dibujado acá. Lo voy a poner de morado. El hombro, de moradito. El hombro y la cadera hacen un movimiento adicional que es la circunducción.
No es circuncisión, ¿ah? Eso es otra cosa, ¿no? Circunducción. Circunducción. ¿Qué cuál es? Es cuando hacen este movimiento completo, ¿no? Completo. Todo el círculo con el hombro. Encerar, pulir, ¿verdad? Ese movimiento encerar, pulir, eso es una circunducción. Bien, listo. Si tienen claro bien los movimientos, cuando está abduciendo, aduciendo, rotando, en prono, en supino, en varo, en valgo, invertido, evertido, etcétera, va a ser en flexión, extensión, dorsiflexión y todos estos movimientos, va a ser mucho más práctico entender las patologías traumatológicas. Ahora, lo que vamos a ver ahora es básicamente exploración física y clínica, un poco de cada una de las lesiones comunes. No vamos a hablar de traumatología en general. Los esguinces, acuérdense que los esguinces más comunes suelen ocurrir por inversión del pie. Este movimiento que estamos viendo acá justamente es una inversión. En cambio, el movimiento que estamos viendo abajo es una eversión. De hecho, que el más común es la inversión del pie. La inversión del pie tiende a generar lesiones de ligamentos. Luego veremos cuál es el ligamento más lesionado. Los esguinces, las luxaciones y las fracturas, todos ellos, lo que quiero ponerles acá, se caracterizan por síntomas y signos comunes. Voy a empezar por por las fracturas, ¿ok? Miren acá. Voy a empezar acá por las fracturas. Las fracturas se caracterizan por una tríada clásica, la triple D. Tienen dolor, bueno, el dolor no lo puedo dibujar, ¿no? Evidentemente duele. Tienen deformación, la deformación usualmente por el movimiento, por el desplazamiento que generan los huesos, y tiene disfunción, que eventualmente muchas veces lo conocemos como impotencia funcional. La triada clínica característica del diagnóstico de las fracturas, de la rotura de los huesos, es el dolor, la deformación y la disfunción. De las luxaciones, también lo son. Las luxaciones son estas, llamadas también dislocaciones. A las luxaciones las pueden llamar dislocaciones porque se sale de su articulación, el huesito, ¿verdad? Las luxaciones usualmente tienen esta triada. Dolor, igual, dolor, disfunción y deformación, igual que las fracturas, dolor, disfunción y deformación, igual acá, dolor, duele, se deforma, en este caso arriba, vamos a ver, en este caso, voy a ponerle de amarillito, en la primera radiografía, una deformación acá a nivel del hombro, ¿no? Signo de la charreta o signo de la charretera, si quieren lo escriben, charreta o charretera, acá, o hachazo deltoideo, ¿ya? Que cuando nos toque el tema lo vamos a volver a revisar, hachazo deltoideo. Acá cuando se luxa el codo, estamos viendo también una deformación, el hachazo tricipital. Acá cuando se luxa ya también la cadera, también vamos a ver deformación. Es decir, en todos los casos de luxaciones, las luxaciones deforman, generan deformación, además del dolor y disfunción. ¿Por qué estoy insistiendo en esto? Porque los esguinces, que son lesiones de ligamentos, no deforman y no tienen la triada que estamos comentando. ¿Tiene dolor? Sí. ¿Tiene disfunción porque no puede movilizarse, impotencia funcional? Sí, pero hay algo que no tiene, no deforman. Los esguinces no deforman. ¿Qué palabra es acá? Inestabilidad. Dolor, disfunción e inestabilidad. Ustedes ven una pregunta que diga que está inestable. La articulación, estoy hablando, seguramente es un esguince. Si dice deformación, seguramente es una luxación o puede ser incluso una fractura, ¿ok? Según ya sea la zona de deformación o el antecedente de cómo se haya caído. ¿Está bien? Entonces, esta primera lámina he querido que la hemos puesto para que ustedes reconozcan la triada característica de las luxaciones. Entonces, de las triadas clásicas de las lesiones traumáticas. Entonces, ¿quiénes tienen la triada clásica de dolor, deformación y disfunción? Las fracturas, las luxaciones y les digo una más, las rupturas tendinosas.
ruptura del tendón de Aquiles también da la misma triada. Las únicas que no tienen esa triada es dolor, deformación e inestabilidad, es la lesión, los esguinces. ¿Ok? Listo. Entonces por ahí empezamos. Además que las fracturas también pueden tener equimosis, parestesias, ¿no es cierto? Parestesias, ¿por qué? Porque secundario a lesiones nerviosas. Entonces las fracturas suelen lesionar un nervio. Por ejemplo, esta fractura que estamos viendo acá de la diáfisis del húmero, ¿qué nervio está lesionando? Lo más probable es que esté lesionando el nervio radial que pasa por detrás, ¿no? El nervio radial. Y por lo tanto, va a haber parestesias en toda la parte dorsal de la mano y además dificultad para hacer extensión o dorsiflexión de la mano. Bien. Cuando exploramos las articulaciones y en general todas las extremidades, tenemos que tomar en cuenta algunos signos característicos. Por ejemplo, en el hombro podemos encontrar el signo de la charreta o de la pseudocharreta. Noten el detalle de esta deformación del hombro, ¿no? Es distinto esa deformación que esta otra deformación. Los he exagerado un poquito las zonas de hundimiento. Noten esta deformación muy superior y esta deformación un poco más lateral. Ese de la izquierda, cuando se explora el hombro, se denomina, ¿qué cosa? Se denomina el signo de la pseudocharreta. La pseudocharreta. Y a la derecha estamos viendo el signo de la charreta. ¿Okay? Voy a trabajar en la misma lámina porque vamos a necesitar comparar cosas. Signo de la pseudocharreta y signo de la charreta o charretera, ¿no? El signo de la pseudocharreta, si ustedes le toman una placa, va a estar representado por esta elevación de la clavícula. ¿Qué es eso? Es una luxación de clavícula, que aquí está representado en un esquema. La clavícula no es una fractura, sino se está luxando. Y al luxarse incluso puede lesionar estos ligamentos coracoclaviculares, ¿no? Listo. Luxación de clavícula, signo de la pseudocharretera. Y además tiene otro signo característico. ¿Cuál es? El signo de la tecla de piano. Signo de la tecla de piano. Porque es la clavícula que se está elevando, ¿no? Muy bien. En cambio, a la derecha, o la imagen del medio, el signo de la charreta ya también está mostrando una deformación a nivel del hombro. A nivel del hombro. Es una luxación del hombro. Luxación del hombro, pero es una luxación del hombro anterior. Ya la cabeza del húmero se está yendo hacia adelante. ¿Ok? Listo. Ahí tienen. La otra imagen que están viendo acá es completamente distinta. Esta no es una charreta, no es una pseudocharreta. Esta deformación se está dando a nivel de la zona clavicular. Por lo tanto, ¿qué es cuando vean una imagen de este tipo? ¿Qué cosa es? Debe ser una fractura de clavícula. Y esto es una fractura de clavícula, que es más común, como están viendo ahí, a nivel del tercio medio, muy característico de los recién nacidos incluso. Bien, listo. Ahora, noten que la mayoría de lesiones, sobre todo las luxaciones y las fracturas, suelen ir acompañadas de lesiones nerviosas también. Por ejemplo, esta luxación de clavícula, esta luxación de hombro, perdón, miren, cuando el hombro se luxa hacia adelante, cuando el húmero se disloca, ¿qué suele lesionar? Nervio axilar. De hecho, muy común, asociado a las lesiones, a las luxaciones, suele haber lesiones nerviosas. Y en este caso, el nervio axilar es el comprometido. ¿Ok? Listo. ¿Qué otras lesiones son características en el hombro? La lesión del manguito de los rotadores. ¿Se acuerdan cuando vimos manguito rotador? ¿Quiénes formaban? Supraespinoso, infraespinoso, redondo menor. Y al otro lado, viéndolo por delante, el subescapular. De estos músculos, ¿cuál es el que suele lesionarse con más frecuencia? Este que está acá arriba, el supraespinoso. Y cuando el supraespinoso se lesiona, ¿qué suele haber? Lesión del supraespinoso. Lesión del supraespinoso suele generar limitación a la abducción. No abduce correctamente.
Bien, pero a la abducción inicial, porque acuérdense que el supraespinoso, este es el supraespinoso, dado que se inserta en la parte superior del tubérculo mayor, inicia la abducción, hace los primeros grados de abducción. ¿Quién los completa? ¿Quién completa la abducción? El deltoides. El deltoides. Entonces acá es un dolor, una limitación para iniciar la abducción. Es más, si ustedes lo llevan, le ayudan de forma pasiva, ¿no? De forma hacen una abducción pasiva, o sea, le ayudan a abducir hasta cierto punto, de ahí va a continuar sin dolor porque el deltoides lo continúa. Pero es el problema inicial. ¿Ya? Listo. Entonces, sí, ya para volver a ver las imágenes en grande, signo de la pseudocharreta, signo de la charreta, en este caso al costadito, como estábamos viendo, y deformación clavicular, que es característico de la fractura de clavícula. Y las imágenes del manguito, de la lesión del manguito rotador. ¿Ok? Listo. Acá sí lo vamos a ampliar. Cuando hay acá cuando se explora el brazo y el codo, hay que buscar ciertas particularidades. Por ejemplo, esta equimosis que estamos viendo acá, esta es una equimosis muy particular que ocurre cuando se fractura el cuello del húmero. ¿Por qué? Porque la fractura del cuello del húmero, ¿qué cosa genera? Quiero agrandárselos acá para mostrarles un grafiquito. Fractura del cuello del húmero. El húmero, ya el húmero, cuando se fractura, acuérdense que por aquí estaba la corredera bicipital, ¿no es cierto? Trocánter mayor, trocánter menor, ¿ok? Esa corredera bicipital, ¿quién pasa por ahí? Es un túnel. ¿Quién pasa? La porción larga del bíceps. Y por cierto, está cubierto por el músculo pectoral mayor. ¿Ya? Por cierto. Entonces, cuando hay una fractura a ese nivel, hay rupturas de vasos y los vasos sangran y esa sangre se acumula en el túnel y sale por arriba y sale por abajo. Entonces, si se dan cuenta, ya que esa zona del túnel bicipital está cubierta por el pectoral, la sangre se dirige en ambas direcciones por la entrada y por la salida del túnel. Por lo tanto, la equimosis se acumula un poco más por acá y un poco más por acá, en parte proximal y distal al túnel, a la corredera bicipital. Por eso es que este hematoma se ve de esa forma. ¿Cuál es el nombre de ese hematoma? Ese hematoma se denomina el hematoma de Enneking. La fractura del cuello del húmero está caracterizado, además de la triada del dolor, deformación y disfunción, por el hematoma de Enneking. ¿Ok? La mano en garra, que están viendo acá, un signo característico. La mano en garra, ¿cierto? Sí, está bien contracturado, ¿ah? Es muy característico. Están viendo incluso las cicatrices que han quedado, ¿no? De las fracturas supracondíleas. Ya no del cuello, no de la parte superior, sino de fracturas supracondíleas del húmero. Cuando hablo de supracondíleas de húmero es por encima de los cóndilos del húmero, ¿no? Y como los cóndilos están abajo, la fractura supracondílea hace referencia a una fractura a este nivel. Bien. Listo. ¿Qué más? Acá estamos viendo un codo completamente deformado. Entonces, si la deformación es a nivel de la articulación, ¿qué tenemos que sospechar acá? Deformación. Ese hundimiento se llama el hachazo tricipital. El hachazo tricipital. Y es característico ¿de qué cosa? Lo que están viendo acá. De las luxaciones de codo. Y la luxación de codo más frecuente es la luxación posterior, es decir, cuando el cúbito se va para atrás, ¿no es cierto? Luxación, esto es una luxación posterior del codo. Deformación, además del dolor, además de la disfunción. Entonces, una miscelánea. No confundir la luxación del codo con la subluxación del codo. Esto es una subluxación. No es lo mismo. Las luxaciones, ¿qué cosa generan? Deformación. Al revés, ¿no? Deformación, que en este caso está representado por el hachazo
tricipital. Pero en cambio las subluxaciones no generan deformación. De hecho, esta es una de las subluxaciones más comunes, la subluxación del codo. En la luxación real, vean que el cúbito, esta es la flecha amarilla, todo el cúbito y jalando su radio se salían de la articulación y el húmero se iba para adelante. Pero en la subluxación, la articulación está normal en el sentido de que húmero y cúbito están normal. Lo que se está saliendo de su articulación es la cabeza del radio. La cabecita del radio está saliéndose de su ligamento anular, se está desarticulando. Y esto, en los niños, ¿qué genera? El síndrome del codo de la niñera, el síndrome de la pronación dolorosa. Codo de la niñera. Codo de la niñera. Lo jalan de la manito y al jalarle se zafa su radio de su lugar. El cúbito no, porque ojo que el radio con quién articula, perdón, el carpo con quién articula, con el radio. Entonces cuando le jalan la mano, están jalando el radio y por eso es que el radio se está saliendo ahí de su ligamento anular. Codo de la niñera. Y el niñito ingresa usualmente en esta posición, ¿no? Con el miembro superior, con el codo semiflexionado y en una pronación, pronado. Por eso también se llama prono doloroso. Todas estas patologías los vamos a ver en los fundamentos teóricos lo tenemos que ver en fundamentos teóricos. No, ahorita no tienen que memorizar todas las patologías ni nada. El objetivo de esta lesión es las diferentes formas de presentación de las lesiones y sus sintomatologías comunes para que ustedes puedan reconocer, diferenciar una luxación de una subluxación, ¿no es cierto? Para que ustedes puedan reconocer que una deformación usualmente les indica que por ahí hay una luxación quizá. Básicamente para enfocar esto. No quiero que ahorita se pongan a apuntar, se sale del ligamento anular, viene en pronación y esto. No. Es para que vean generalidades de cómo es que se comportan las lesiones. A manera de introducción para lo que vamos a ver. Si se dan cuenta, ahora todo lo que estábamos viendo en anatomía tiene sentido y tiene un poco más de valor, ¿no? Lo veo mejor, quizá. Noten los famosos codo del tenista y codo del golfista. ¿Por qué les he puesto estas patologías? Codo del tenista y codo del golfista. ¿Por qué? Codo del tenista y codo del golfista. Porque los tenistas constantemente, este movimiento que hacen de revés, constante de revés, con fuerza, estirando su brazo, hace que los extensores del antebrazo y de la mano trabajen constantemente por el revés que hacen los tenistas. ¿Y dónde se originan los músculos extensores? ¿En el epicóndilo o en la epitróclea? Esto lo hemos dicho en anatomía. Los extensores se originan principalmente en el epicóndilo, en el lado radial. Y esos extensores hacen este movimiento, suelen inflamar constantemente, ¿ya? Por eso los tenistas suelen sufrir de epicondilitis. ¿Por qué? Por epicondilitis, porque los extensores justamente se inflaman y esto genera dolor justo ahí en el epicóndilo, en el lado radial. Y notan claramente como en esta foto el tenista se está tocando de dolor, ¿no? Y se explora, presionan ahí a nivel del epicóndilo, haciendo movimientos de pronación, supinación, flexo-extensión en general del carpo y del antebrazo y van a sentir dolor ahí. Epicondilitis, típico de los tenistas. En cambio, los golfistas hacen un movimiento que tiene que ver más con la flexión. ¿Y dónde se originan los flexores? En la epitróclea ya también, del lado troclear, del lado cubital, ¿no es cierto? Por eso es que los golfistas sufren principalmente de epitrocleitis. ¿Qué es lo importante entonces acá? Reconocer y recordar que en el epicóndilo se originan extensores y en la epitróclea se originan pronadores. Perdón, flexores. Y pronadores también, ¿ah? Listo. Entonces, epicondilitis, epitrocleitis. Codo del tenista, codo del golfista. Las lesiones de la mano. Aquí es una miscelánea de todas las posibles lesiones de la mano. Vean que cuando la persona cae miren qué posición, ¿cómo se llama esta posición de la mano? No es flexión, es una extensión. O
dorsiflexión o simplemente extensión, o sea, cuando caen sobre la palma de la mano, que suele generar la famosa fractura de Colles, que se caracteriza. La fractura de Colles es una fractura del radio, de la parte distal del radio, que se caracteriza por una posición de la mano bastante particular, vean. Por la forma de caída hace que el pedazo roto del radio se vaya hacia ¿dónde? Hacia el dorso, como están viendo en la imagen de la derecha. Hacia el dorso. Por lo tanto, vean la posición que adopta la mano de la persona. Todo se va para el dorso, caen los deditos, el signo del dorso de tenedor. Ahí está el tenedorcito, ¿no? Ahí está el tenedor. Es un tenedor volteado. El signo del dorso de tenedor, que aquí lo están viendo en foto. Dorso de tenedor. ¿Verdad? Fractura de Colles. Y ven la manito de un ancianito, ¿no? Es muy característico de las personas mayores por la osteoporosis. Se caen y como el hueso ya está osteoporótico, muchas veces se rompe. Diferéncienlo de la fractura de Smith. La fractura de Smith-Goyrand-Smith no hace caída sobre la palma de la mano. Arriba era sobre la palma o llamado también con la mano en dorsiflexión o extensión. Aquí en Smith cae sobre el dorso de la mano, sobre el dorso o con la mano en flexión palmar. Así cae en Smith. Y la posición de la mano ya no es en dorso de tenedor, como era acá arriba. Dorso de tenedor. El signo característico en Smith es pala de jardinero. ¿Por qué? Porque el fragmento roto se desvía hacia la parte delantera, hacia adelante. Bien, listo. ¿Qué más? La fractura de escafoides. El escafoides es el hueso del carpo que más se fractura. Cuando se fractura el escafoides, están viendo la flecha negra, flecha blanca, ¿no es cierto? Genera una sintomatología característica. Para empezar, que el escafoides se fractura cuando uno cae también sobre la palma de la mano, golpeándose justo la zona donde está el escafoides, ¿no? Por debajo de la zona tenar. Y cuando uno se fractura el escafoides, usualmente da una sintomatología clásica que es el dolor en la tabaquera anatómica. Dolor en la tabaquera anatómica. Duele al presionar la tabaquera. No olviden que los límites de la tabaquera anatómica son el extensor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar. Los dos extensores del pulgar, largo y corto. Es este espacio de acá, ¿no? Más o menos esta zona de acá, ¿ya? Y por ahí adentro se encuentran con el escafoides y el trapecio, los dos. Entonces, cuando se fractura el escafoides, el trapecio también puede doler ahí en la tabaquera anatómica. Muy bien. Listo. Dolor en la tabaquera anatómica, entonces, fractura de escafoides. El síndrome del túnel del carpo. El túnel del carpo. ¿Quién pasa por el túnel del carpo? El nervio mediano. Por lo tanto, si el nervio mediano está comprimido por una inflamación del retináculo de los flexores que está encima, ¿qué va a generar? Como están viendo en la segunda imagen, parestesias en los dedos 1, 2, 3 y a veces un poquito en el cuarto. Parestesias en los 3 primeros dedos y parte del cuarto. Los signos clásicos del síndrome de túnel del carpo son, aquí a la derecha están viendo el signo de Fallen y el signo de Tinel. Aquí este de acá es Fallen y Tinel. ¿Cuál es el objetivo de Fallen y Tinel? Es comprimir el nervio mediano. En Fallen lo que hacen es flexión de las manitos por largo rato para que su nervio mediano que pasa por ahí se comprima, y al comprimirse genera parestesias de los 3 primeros dedos, parte del cuarto, ¿no? Que es el síntoma característico del síndrome de túnel del carpo. En cambio, en Tinel, ustedes percuten y van a sentir, seguramente ustedes están sintiendo ahorita si lo están intentando, porque como están así ya cansados de agarrar su lapicerito, todavía están escribiendo, seguramente tienen cierto grado de túnel del carpo, ¿no? Fallen es la maniobra, las parestesias a la flexión, Tinel lo es a la percusión. ¿Ok? Muy bien. Esto que están viendo acá es la maniobra de Finkelstein. Finkelstein. ¿Ya? La maniobra de Finkelstein es
La maniobra de Finkelstein, están viendo con la manito ahí, envuelven su pulgar, envuelven su pulgar con su manito y hacen un giro hacia abajo, ¿no? Usualmente de forma pasiva también. ¿Ok? Hacen un giro hacia la zona cubital. ¿Ok? Esa patología que está demostrando, ese dolor a nivel de esos tendones, se llama, ¿cómo se llama? Se llama la tendosinovitis de Kerr-Bain. Tendosinovitis de Kerr-Bain. ¿Ok? Que es una inflamación del abductor largo y el extensor corto del pulgar. Kerr-Bain demuestra inflamación a nivel del aductor largo y extensor corto del pulgar. ¿Ok? Eso es la tendosinovitis de Kerr-Bain. Muy bien. Maniobra de Finkelstein. Es una inflamación de esos tendoncitos. Eso que están viendo acá es una hiperflexión del cuarto dedo. ¿Sí? Del cuarto dedo. Del cuarto dedito, y si se dan cuenta hay una fibrosis en el tendón flexor de esta falange. Ahí está, en la otra imagen también. Y eventualmente puede comprometer también al quinto dedo, afecta al cuarto dedo y al quinto dedo. Esa hiperflexión del cuarto dedo que puede contagiar después al quinto se denomina la enfermedad de Dupuytren. La enfermedad de Dupuytren. ¿Qué cosa es la enfermedad de Dupuytren? Es una inflamación de la aponeurosis de la palma de la mano en el que se compromete el flexor de la cuarta falange y después del quinto, lo contagia. Y la persona termina así, ¿no? Así, la enfermedad de Dupuytren. Eso va a necesitar hacer una fasciotomía como parte del tratamiento, que no viene el caso todavía ahorita. Estamos viendo diferentes formas de deformaciones, de alteraciones de las extremidades. Enfermedad de Dupuytren. Acá estamos viendo el dedo en martillo, arriba. Si la falange distal, lo hago a la fuerza para que... La falange distal está completamente flexionada. ¿Por qué la falange distal está permanentemente flexionada? Le he puesto una flechita ahí. Porque su extensor, el extensor de la falange distal, el que debería estar extendiéndolo, está roto en alguna parte. Y como está roto, no le puede hacer extensión. Por lo tanto, siempre predomina el movimiento de la flexión. Esa imagen de arriba corresponde al famoso dedo en martillo. El dedo en martillo. Y las imágenes de abajo corresponden al dedo en ojal y al dedo en cuello de cisne, swan neck, ¿no? Cuello de cisne, que básicamente tiene que ver también con deformaciones similares. Quiero que vean la posición de los dedos. Dedo en ojal o lesión de Boutonniere, también le llaman, de la palabra francesa, y lesión de cuello de cisne. ¿Ya? Cuando exploramos el miembro inferior, tenemos que ver otro tipo de lesiones. Ya hemos visto las del miembro superior. Por ejemplo, estas imágenes que estamos viendo acá corresponden a luxaciones de la cadera, así como vimos las luxaciones del hombro hace un rato. Las luxaciones del hombro hace un ratito. Estas son luxaciones de cadera. Es decir, patologías en las cuales la cabeza del húmero o se va para atrás o se va para adelante. Luxación posterior y luxación anterior de la cadera. Luxación posterior y luxación anterior de la cadera. ¿Ok? Muy bien. En la luxación posterior, que es la más frecuente, le voy a poner 3 cruces y una cruz a la anterior. La posición característica es esta de acá. Lo vamos a trabajar mucho en fundamentos teóricos. Pero miren la posición. Aprovechando que ya hemos visto los diferentes movimientos y posiciones que adopta el cuerpo, ¿qué posición está adoptando acá el miembro inferior? La cadera. Rotación interna, ¿verdad? Se está aduciendo, aproximando. Y algo importante, rotación interna, aducción y una semiflexión. Una semiflexión. Se está flexionando. Rotado hacia adentro, aducido y flexionado.
la posición característica de la luxación posterior de la cadera, incluso con un leve acortamiento del miembro inferior, ¿no? Vamos a ponerlo acá. En cambio, la luxación anterior, vean la posición que adopta. Quien está en luxación anterior ya no hace rotación interna, sino hace rotación externa. Ya no hace aducción, sino ya también hace abducción. Y bueno, siempre está flexionado, ¿no? Flexión. Entonces, noten la diferencia. Si ustedes, y esto es clásico en las preguntas, chicos, clásico, y también en las emergencias, cuando les llegan los pacientes. Viene alguien que ha sufrido un accidente y viene con la cadera rotada y aducida, seguramente es una luxación posterior. Viene rotado hacia afuera y abducida, debe ser una luxación anterior, ¿ok? Generalmente las luxaciones ocurren en personas, esto es característico de personas jóvenes. Esto más por accidentes de tránsito de automóvil y este más por accidentes de tránsito de motocicletas. ¿Está bien? Listo. ¿Qué más? Entonces, por favor, las posiciones son claves acá. Es parecido a esta posición que ya no es de una luxación. Para empezar, que ese miembro inferior ya no es de una persona joven o un adulto, como hemos visto acá, ¿no? Esta posición ya es característico de una persona anciana. ¿Y qué tipo de lesión es esta? ¿Qué posición para empezar? Vean que el talón está acortado. Ese talón está muy por encima del otro. Acortamiento. Todo el miembro inferior está aproximado a la línea media, no está separado. Se llama aproximación o podrían decir aducción. Y miren el pie. El pie está rotado, se cayó hacia afuera, pero se cayó completamente. Eso se llama rotación externa. Acortamiento, aproximación, rotación externa en una persona anciana, si sobre todo tiene osteoporosis, eso es característico de esta lesión. No está la radiografía, así que lo voy a dibujar. Lo voy a dibujar. O intentar dibujar. Ay, ¿qué estoy dibujando? Sorry. Me estoy yendo. De esta lesión de acá. De la fractura del cuello del fémur. Fractura de cuello de fémur típico de ancianos asociado a la osteoporosis genera esto. Acortamiento, aproximación y rotación externa, que si ustedes lo toman como mnemotecnia, es acortamiento, aproximación y rotación externa. ACAPRE. Una palabra fácil de recordar. Entonces les dan antecedentes. Abuelito se cayó y está en esa posición su miembro inferior. Seguramente y muy probable es una fractura del cuello del fémur. ¿Ok? Noten que son combinaciones diferentes. Vamos a hablar de algunas mnemotecnias cuando nos toque los fundamentos teóricos. Pero la luxación posterior de cadera, la luxación anterior de cadera y la fractura de cadera, que más exactamente deberíamos decir fractura del cuello del fémur, ¿no es cierto? Tienen posiciones distintas los tres y se los tienen que saber. Bien, a la hora de explorar la cadera también, ya cuando hablamos de recién nacidos, tenemos que recordar a la maniobra en la luxación congénita de cadera, la exploración de la luxación congénita de cadera. Hay que valorar las maniobras de Barlow. Low es la que luxa la cadera y orto es enderezar, ¿no? Derecho. Ortolani es la maniobra que reduce. Entonces, luxación y reducción. Cuando luxan la cadera de un bebito, cuando se puede luxar, entonces esa es la maniobra de Barlow. Y cuando la pueden reducir, clic, suena, regresa a su lugar, esa es la maniobra de Ortolani. En la luxación congénita de cadera también tienen, cuando exploran cadera en niños, también tienen que buscar simetría de pliegues. ¿Ok? Y noten, por ejemplo, que en esta imagen de acá, notan, hay pliegue glúteo y en el otro no hay pliegue glúteo. Acá arriba los pliegues están a niveles diferentes, en la rodilla encuentran plieguecito y en el otro lado no encuentran. Y así. Entonces, cuando encuentran asimetrías en ambos lados de la cadera,
pueden reforzar el diagnóstico de una luxación congénita de cadera, en el cual la caderita de la cabeza del fémur del niño está fuera de su lugar probablemente, ¿no? Finalmente tienen que confirmarlo tanto con una ecografía o con una radiografía según la edad. En menores de 3 meses hacen ecografías y en mayores de 6 meses hacen radiografías. Hay un rango incierto entre los 3 y 6 meses. En la exploración de la cadera también hay que buscar las claudicaciones. Las claudicaciones. En este caso le piden claudicación al caminar, ¿no? Le piden caminar a una persona. Aquí a la izquierda es normal y a la derecha ven cómo se está inclinando hacia un lado. ¿Por qué se está inclinando? Porque los que deben evitar esa inclinación, cuando uno levanta el pie derecho, no debería inclinarse como en el lado izquierdo. Y eso es porque sus músculos que le generan abducción están fuertes. Se contraen los músculos abductores y se mantiene derecha la persona. Pero cuando tiene hipotrofia de estos músculos abductores, ahí está, un miocito le dibujo, ¿ya? Un miocito. Levanta el pie derecho, ese músculo que está atrófico, hipotrófico, no puede mantener la estabilidad y se inclina hacia un lado. Y se camina cojeando, ¿no es cierto? La claudicación en la marcha se suele dar por hipotrofia de los abductores. ¿Y cuáles son los abductores de la cadera? Lo hemos visto en anatomía. Glúteo medio y glúteo menor. No olviden que el mayor es extensor. Los abductores son glúteo medio y glúteo menor. Entonces, si hay hipotrofia, hay claudicación. Esto se llama el signo de Trendelenburg. Ese es el famoso signo de Trendelenburg-Duchenne. O simplemente Trendelenburg. Y esto es característico de la luxación congénita de la cadera. Entonces, cuando exploran cadera en niños, tienen maniobras desde Barlow, Ortolani, las probables asimetrías de pliegues, las claudicaciones. Finalmente tienen que tomarle un estudio de imágenes para demostrar claramente cómo este niñito tiene, vean, la cabecita del fémur fuera de su lugar, medio deforme la articulación. Incluso esto está normal, ven, con un arco de Shenton, que se llama esto en la radiografía, con una colocación apropiada de la cabeza del fémur en su lugar dentro de los cuadrantes, y acá no, hay discontinuidad del arco de Shenton, cabeza del fémur fuera de su lugar. Este es un niño con la cadera luxada. ¿Ok? Listo. ¿Qué más? Cuando exploramos la rodilla, hay que buscar 2 lesiones comunes, que son las lesiones de los ligamentos y los meniscos. Acuérdense que los ligamentos pueden ser ligamentos cruzados o pueden ser ligamentos colaterales. Y los esguinces usualmente son el menisco interno y el menisco externo, ¿no es cierto? Cuando se lesionan ligamentos cruzados, ojo a esto, los ligamentos cruzados dan el signo del cajón. El cajón puede ser cajón anterior o puede ser cajón posterior. Anterior o posterior. Pero cajón anterior, vean, es cuando, si se rompe o se lesiona el ligamento cruzado anterior, ¿qué cosa genera un esguince? Inestabilidad. Entonces agarran su tibia y con el paciente en esta posición, sosteniendo su pie, jalan la tibia y con facilidad se va hacia adelante. No debería, pero lo hace porque su ligamento cruzado anterior no le está dando estabilidad. Esto es el signo del cajón anterior. A la derecha estamos viendo un signo similar que corresponde al signo de Lachman, que es lo mismo. Están jalando la tibia hacia adelante, solamente que la pierna no está fijada como aquí en el signo del cajón. Estoy usando esta lámina completa para poder generar comparación. El signo de Lachman. Ambos, cajón anterior y Lachman, traducen lesión del ligamento cruzado anterior. En cambio, el cajón posterior sería ligamento cruzado posterior. ¿No es cierto? Muy bien. Cuando se rompen los ligamentos colaterales, ya también la tibia no se va hacia adelante o hacia atrás, sino se va hacia los costados. Ese signo característico es el signo del bostezo. Entonces, diferencia en cajón, que es cuando se va hacia adelante o hacia atrás la tibia, que cuando se inestabiliza hacia los costados, que es signo del bostezo.
Estos signos característicos de acá abajo son el signo del pivot shift, que también es para ligamento cruzado anterior, y este es el signo de la maniobra de McMurray, muy característico para las lesiones de meniscos. Cuando el menisco interno, que es el más lesionado, se lesiona, entonces esta es la prueba característica, la maniobra de McMurray. Entonces vean las diferentes opciones de exploración de la rodilla que hay. Acá abajo tenemos una fractura de la rótula, que evidentemente va a generar ¿qué cosa? Si se rompe la rótula, se está desconectando el cuádriceps, ¿no? ¿Qué movimiento no se va a poder hacer? Aquí va a haber limitación a la extensión, no va a poder extender la rodilla, ¿ya? Con toda la respectiva deformación que puede llevar una fractura de rótula, una clara deformación va a haber acá un hundimiento, bien, en la piel. Acá abajo estamos viendo una deformación distinta en esta imagen. Estamos viendo que la rótula ya también se está yendo a un lado. Esto no es una fractura, esto es una luxación. La rótula se ha ido hacia un lado, se ha luxado. Luxación de rótula. ¿Y se acuerdan cuál era la tríada de las luxaciones? Dolor, deformación y disfunción. Ahí está su deformación, ¿cierto? Rodilla deformada. Bien. Entonces, vean que la exploración de la rodilla va desde buscar y identificar posibles lesiones de ligamentos, incluso cruzados, colaterales, meniscos, lesiones de rótula, tanto fracturas como luxaciones. Este es lo mismo. Cuando exploramos el pie, vean, las imágenes de arriba hacen referencia a la exploración en la probable lesión del tendón de Aquiles. El tendón de Aquiles, la ruptura del tendón de Aquiles, ¿no? ¿Se acuerdan que hace un rato les dije que también semiológicamente tenía una tríada? Dolor, deformación y disfunción. Pues bien, el dolor es muy característico, duele de forma aguda ahí en la zona de lesión. De hecho, las personas que se les rompe el tendón de Aquiles les dicen, sentí o siento como si me hubieran roto como si se hubiera roto el tendón, ¿no? Como si me hubieran tirado una piedra, perdón. Se llama signo de la pedrada. Yo no sé si alguna vez a ustedes les han tirado una piedra y han sentido cómo es ese dolor. Es un dolor así agudo, ¿no? Intenso, de un momento a otro. Como si se hubiera roto algo. Es la ruptura del tendón de Aquiles. Bueno, a mí sí me tiró piedra, entonces sí lo conozco. Es un dolor y aquí le ponemos el signo de la pedrada. A la deformación se le conoce como el signo del hachazo, el hachazo aquiliano. Ahí donde está la letra A, ahí se nota un hundimiento. Así como había, ¿se acuerdan? Signo de la charreta, signo de la charretera, etcétera, en las deformaciones de la clavícula, del hombro. Igualito, acá está el signo del hachazo. Signo del hachazo, en este caso del hachazo aquiliano, ¿no? Y la disfunción. La disfunción está dada por dificultad para movilizar el pie. Está dado por la maniobra de Thompson. Según la maniobra de Thompson, cuando estimulan la pantorrilla a los músculos gastrocnemio, sóleo, ¿qué debería haber? Flexión plantar. Debería poder flexionarse la planta del pie. Entonces la maniobra de Thompson hace que se flexione normalmente el pie porque está estimulando al tendón de Aquiles y lo jala. Eso es una Thompson negativo a ruptura. En cambio, en la segunda imagen están estimulando la pantorrilla y como el tendón está roto, noten, como el tendón está roto, entonces no hay posibilidad de traccionar el piecito. No se puede traccionar, no hace una flexión plantar, ¿ok? Porque si está roto, ¿quién va a jalar al calcáneo? Entonces, en la disfunción decimos que no puede realizar flexión plantar. Si no hay movimiento al estímulo, por más que metan corriente a las pantorrillas, es un Thompson positivo a ruptura. Es una forma de explorar, ¿no?
Pero el concepto acá que quiero, porque evidentemente con esta breve revisión semiológica no es para aprender traumatología, lo que quiero que se den cuenta es la importancia de identificar formas de disfunción y tipos de deformación que les van a permitir identificar ciertas patologías. ¿Ok? Cuando exploramos el pie hay que explorar las diferentes posiciones que puede adoptar. Esto lo hemos visto al inicio de esta clase con los diferentes movimientos que puede realizar el pie. Esta primera imagen está mostrando al famoso pie plano. Cuando el arco longitudinal del pie, el arco del pie está aplanado, ¿no es cierto? Debería estar así, arqueadito, bonito. ¿Sí? Aquí está aplanado. El pie plano. Existe algo distinto al pie plano que se denomina el pie cabo. Cuando el pie también tiene un arco muy grande, bueno, ese pie me salió horroroso, pero cuando el arco ya también está bastante marcado, se llama pie cabo. Entonces diferencian el pie plano con el arco longitudinal aplanado del pie cabo en el que el arco longitudinal está completamente arqueado, pues, ¿no? La segunda imagen está mostrando un pie. ¿Un pie qué cosa? Esto vamos a poner que es el lado externo y este es el lado interno. Miren, si el tobillo se está angulando hacia afuera, ¿qué posición es esta? El tobillo se está colocando en el pie se está colocando en pronación. A diferencia de esta imagen de acá que le estoy poniendo flecha, en la que esta es la parte externa, esta es la parte interna. Si el pie también se está yendo hacia afuera, ay, disculpen, sorry, sí, les escuché que han reclamado. Sí, les escuché. Cuando la planta del pie se trata de mostrar hacia la línea media, hacia la parte interna, es una supinación. Igual que en la mano, ¿no? Cuando la palma o planta trata de mostrarse hacia la línea media, es una supinación. Pero cuando la planta del pie se está mostrando hacia afuera, no hacia adentro, es una pronación. Es como cuando la mano es así, ¿no? Una pronación. Así están los pies. ¿Ya? Esta imagen de acá es un pie equino, la de la intermedia. Es un pie equino o pie caído. Este pie está en esa posición porque algo ha pasado que no puede hacer flexión dorsal. Como no puede hacer flexión dorsal, el pie se le ha caído. Pie equino o pie caído. Suele ser secundario a lesiones del nervio tibial anterior, del nervio peroneo profundo, etcétera, que no les permiten hacer una flexión dorsal y se cae el piecito. Este pie de acá, que estoy poniendo punto, es el mismo que está acá. Es el famoso pie bot o pie sambo, que es cuando los niñitos, bebés, nacen con sus piecitos metidos hacia adentro, ¿no? La posición característica del pie bot o el pie sambo es la posición equina, que es caído el pie, pero para eso tenemos que verlo de costado. Está en varo, está en aducto y en supinación. Evades, ¿no? Equino varo, aducto supino. Evades. Pie equino varo, aducto supino. Equino, en varo porque está metido hacia adentro el piecito, aducido porque se está aproximando hacia la línea media y supinado porque está tratando de mostrar la plantita hacia adentro, ¿no? Esto es una supinación. ¿Ya? Cuando se va hacia afuera es una pronación. Y este último es el pie talo, cuando las personas caminan sobre los talones. Caminan sobre los talones generalmente porque hay también una hiperflexión dorsal. Por algún motivo está comprometido, está jalando hacia arriba el piecito y eso hace que camine sobre los taloncitos. ¿Ya? Listo. Estas son las diferentes posiciones del pie. Y finalmente, cuando exploramos la columna, aquí lo que estamos viendo es la famosa escoliosis. La escoliosis es el encorvamiento, ¿no?, de la columna, que puede ser por dos causas. Puede ser por una por una hiperlaxitud de tejidos, o puede ser por problemas estructurales de las vértebras. Puede ser que las vértebras estén mal formadas y eso esté deformando la columnita. Cuando es por hiperlaxitud de tejidos se llama pseudoescoliosis y cuando es estructural se llama
una escoliosis verdadera. Falsa escoliosis o pseudoescoliosis y escoliosis verdadera o estructural. Por supuesto que la que es peligrosa, bueno, en todo caso la que podría necesitar tratamiento y operarse incluso, es la escoliosis estructural, que las vértebras estén mal. ¿Y cómo lo diferencian? A veces la simple radiografía no puede determinar qué tipo es. Usualmente se usa la prueba de Adams. Adams es la prueba que están viendo arriba las imágenes, en las que la columna, cuando le piden a la persona que se agache, van a encontrar diferentes posibilidades. Si al agacharse la persona está como acá, mantiene la deformación de su espalda, debe ser una escoliosis estructural, anatómica. Pero en cambio, si se agacha y se corrige y se ve derechita la espalda, no hay joroba, no hay jiba, entonces debe ser por hiperlaxitud. Eso suele ser fisiológico y simplemente necesita corrección de la posición, probablemente. Pero cuando no cambia la posición, cuando no desaparece la jorobita al agacharse, debe ser estructural. Se confirma siempre con radiografía para ver si hay deformación de los huesos o algunos estudios adicionales. ¿Ok? Entonces, eso para diferenciar, por ejemplo, la hiperlaxitud, la escoliosis, pseudoescoliosis por hiperlaxitud o escoliosis verdadera por anomalías estructurales. Bien. Listo, doctores. Con eso terminamos.